Presidente, un gusto de saludarlo, bienvenido. César, muy buenas noches, un gusto de estar en el programa, saludar a usted y por intermedio suyo a la vasta audiencia del programa a lo largo y ancho del país. Sin duda, nos están viendo en todo el país a esta hora de noche, enseguida vamos a estar con Cecilia Bellido también y Santa Cruz. Senador, queremos conocer cuál es el espíritu de esta ley de organizaciones y partidos políticos. Mire, César, lo primero que quisiera decir es que este es un proyecto de ley que fue trabajado por el órgano electoral. Llevó casi 2 años de construcción de este proyecto, con la participación de los delegados de las distintas fuerzas políticas y además la intervención de muchos intelectuales de las diversas corrientes ideológicas. Es decir, que ha habido una construcción participativa por un lado y plural por el otro. 2 años prácticamente ha tardado el órgano electoral. A la Asamblea nos remitieron el 14 de junio, es decir, estamos hablando de casi 2 meses atrás. Junio. Desde ese tiempo se ha estado trabajando ya al interior de los procedimientos legislativos, inicialmente en la Cámara de Diputados, ahora ya en el Senado. Nosotros estimamos aprobar este proyecto de ley hasta el fin de semana, seguramente jueves o viernes. Pero, ¿qué es lo importante de este proyecto de ley? Primero, que profundiza la democracia, porque ya no va a ser el dedo de una persona, una cúpula, la que decide quiénes son candidatos a la presidencia, vicepresidencia. Acá ya no toma decisiones el que pone la plata al interior de una organización política, sino es el voto del militante el que decide quiénes son sus candidatos. Ese es un avance enorme en materia de profundización de la democracia. Y mire, esta figura de las elecciones primarias para nominar candidatos es algo que se da en Estados Unidos, en la Argentina, en Chile, en el Perú. Sí. En realidad es una tendencia a convertir la democracia interna, la elección a través de las primarias de los candidatos, de convertirlo en regla en todos los países del mundo. Bolivia no puede estar ausente de aquello. Por supuesto, es lo ideal, digamos, ¿no? En democracia, para profundizar la democracia. Sin embargo, el órgano electoral, así como usted nos acaba de mencionar, senador, ha presentado también algunas observaciones y decía, nosotros hemos planteado, por ejemplo, que la norma debería ser aplicada no para esta elección, sino para la que sigue, el año 2024. En el movimiento al socialismo y en la Asamblea Legislativa se está trabajando para que sea aplicada para el 2019. En realidad, César, en este proyecto que nos llegó del órgano electoral, ellos hablan de una aplicación gradual hasta el 2024. Eso significa que podemos iniciar la aplicación de la norma desde el momento hasta el 2024. Y en realidad es aquello que estamos haciendo. Inicialmente se aplicará para el proceso electoral del 2019, posteriormente el 2020 para las elecciones subnacionales de gobernadores, alcaldes, asambleístas departamentales, concejales. Yo le decía al inicio, 2 meses ha construido esta propuesta el órgano electoral. 2 años. O diré 2 años. En la Asamblea ya estamos con 2 meses. Entonces, no es que estemos acelerando el paso tampoco. Creo que nos estamos manejando en tiempos razonables. Pero yo creo que el contenido, el verdadero espíritu de este proyecto de ley justifica que se apruebe esta norma, porque además de lo que le decía César, vamos a tener con esta nueva ley la modernización
e institucionalización de las organizaciones políticas. ¿Por qué? Porque en esta ley se regula aspectos que tienen que ver con la militancia, formas de organización interna, aprobación de estatutos, se establece con mayor claridad sanciones al transfugio, se garantiza la paridad de género, se promueve la participación de la juventud, se garantiza transparencia en el manejo de los recursos económicos de los partidos en cuanto a su origen, a su disposición. Y hay algo trascendental, César. Mire, en el actual esquema, las alianzas son postelectorales. De ahí que hemos tenido a terceros en votación que resultaron ser presidentes de Estado, distorsionando la voluntad ciudadana. Con este proyecto de ley, las alianzas son previas a las elecciones, es decir, que la gente ya sabe quiénes son candidatos a la presidencia, vicepresidencia, y se respeta la voluntad, el mandato ciudadano. Ahora, senador, si bien en esta, digamos, todo lo que usted plantea es fantástico. O sea, que el ciudadano sepa, conozca cómo se han manejado los recursos económicos, se pueda estructurar un diseño de cómo se debe elegir, cómo se deben registrar los postulantes, está perfecto, yo creo que nadie discute aquello. Sin embargo, por ejemplo, en estas circunstancias, las organizaciones políticas o los partidos políticos quizás no tienen la estructura que tiene el movimiento al socialismo. ¿Se ha pensado también en ello? ¿O la tienen las organizaciones políticas que no son el MAS precisamente? Mire, en este momento hay 9 fuerzas políticas con personería jurídica reconocida y otorgada por el órgano electoral. Pero no tienen la estructura, digamos, en este momento, ¿no? Y son 16 las que están en trámite. Entonces, la oposición tiene los mecanismos institucionales, político-partidarios para participar del proceso electoral que tenemos el 2019 e inicialmente en las elecciones primarias. Bueno, yo creo que a partir de la aprobación de esta norma, la oposición tendrá que trabajar en definir bajo qué sigla va, con qué alianza va a encarar, si eso es lo que deciden, quiénes serán sus candidatos. Bueno, eso es tarea ya de ellos. La oposición, claro. Claro, pero está absolutamente garantizado su derecho a la participación política. Pero les alcanzará el tiempo para la elección del próximo año. Con 2019. seguridad que sí, César. Vuelvo a decirle, hay nueve fuerzas políticas. Bueno, incluidos nosotros, quedan 8, ¿no? Entonces pueden utilizar cualquier sigla de ellas o finalmente lo que tienen en trámite. Obviamente, sin embargo, no, pues, o sea, cualquier organización política no tiene la estructura, probablemente la militancia que tiene ahora el movimiento al socialismo. Eso es lo que advertía por una parte la oposición. Por otra parte, también los analistas políticos, la oposición ha hecho una observación profunda y es el hecho de, con estas elecciones primarias, legitimar una repostulación del presidente y vicepresidente Álvaro García Linera, que por su carácter vinculante ya no tendría ningún tipo de observación y el órgano electoral ya no podría pronunciarse con relación a los resultados del 21F, por ejemplo. ¿Cómo nos puede explicar esto, senador? Yo creo que hay que aclarar 2 cosas. Primero, el resultado del 21 de febrero del 2016 ha sido respetado y aplicado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, en tanto y en cuanto el artículo 168, objeto de la consulta ciudadana, no ha sido modificado, por un lado. Pero por otro lado, no es en este proyecto de ley que hoy estamos debatiendo que se define la postulación de nuestro candidato presidencial Evo Morales. En realidad, él, sin necesidad de aprobar esta ley o este proyecto de ley, está absolutamente habilitado por esta sentencia constitucional, la 084/2016,
17 que el Tribunal Constitucional dictó el 28 de noviembre del año 2017. Por lo tanto, la candidatura del presidente Evo está absolutamente garantizada, reitero, más allá de la aprobación de esta ley, y en realidad el Tribunal Constitucional ha hecho pues un control de convencionalidad entre los contenidos de nuestra Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, llegando a aplicar a la luz del artículo 256 de la Constitución Política del Estado la norma que consigna derechos más favorables, que en este caso es la Convención. En tal virtud se ha establecido que los derechos políticos se los ejerce de manera amplia e irrestricta. La ciudadanía tiene todo el derecho de contar con todas las opciones electorales y decidir, al igual que también las autoridades electas tienen el derecho de participar en cuanto proceso electoral haya. Y en realidad este es un tema que el Tribunal Constitucional lo ha dictado no únicamente para el caso de la presidencia, vicepresidencia del Estado, sino también para los 9 gobernadores, para todos los asambleístas departamentales, alcaldes, concejales, es decir, para todas las autoridades electas, porque en último término, quien tomará la decisión en las urnas es la ciudadanía. Sin duda alguna, senador, eso es muy importante mencionarlo. Por otra parte, ¿qué dice este proyecto de ley con relación a las elecciones primarias donde la militancia elegiría quiénes son sus candidatos? Y en el caso específico del candidato Evo Morales y Álvaro García Linera, ¿qué pasaría con la gestión como funcionarios, como servidores públicos, como presidente y vicepresidente? ¿Tendrían que renunciar a sus cargos? ¿Tendrán que seguir siendo los primeros mandatarios del país? ¿Qué dice este proyecto de ley y cómo se va a manejar este tema si es que fuera aprobada esta ley? Bueno, la Constitución Política del Estado establece que en el caso del presidente y vicepresidente en funciones no tienen la obligación de renunciar a sus cargos para postular a un cargo electivo. La Constitución lo establece. En tal virtud es aquello que se aplica. En el caso de otras autoridades, qué sé yo, caso de gobernadores o alcaldes que decidieran también, digamos, postularse. La propia Constitución Política del Estado también, César, establece que en los demás casos que vayan a cargos electivos deben renunciar 3 meses antes de la elección general. Ahora, esto no impide a que se vaya desarrollando el trabajo, es decir, ¿van a estar en campaña electoral o van a cumplir funciones? Bueno, en realidad nuestro gobierno siempre ha priorizado la gestión pública. En esa medida siempre trabajamos con absoluta responsabilidad. Nuestro presidente, usted lo ve, todos lo vemos, desde la madrugada, 5 de la mañana ya inicia labores hasta muy tardes horas de la noche. Sábado, domingo. 12, 1 de la mañana, sábados, domingos. El presidente Evo es alguien que ha consagrado su vida al trabajo por la familia grande que es precisamente Bolivia. Ahora, en la construcción de esta norma y el debate dentro de la Asamblea Legislativa, en el Senado, ¿se está tomando en cuenta las observaciones que hace la oposición? ¿Se va a modificar en algo el proyecto? Sí, mire, de hecho hay incorporaciones que se han recogido de diputadas como Jimena Costa, Fernanda San Martín, Norma Pierola, que por ejemplo han incorporado la despatriarcalización en este proyecto de ley. Todo aquello que viene de la oposición y aporta a mejorar del proyecto de ley, por supuesto que lo vamos a recibir de manera positiva. Así se ha hecho en el debate en el Pleno
Camaral de Diputados. Y si en el Senado hay algo importante que planteen, que ayude a mejorar, por supuesto que recibiremos esos criterios, ¿no? Esperamos que en todo caso la oposición asuma con responsabilidad este desafío de democratizarse internamente. Yo creo que por ahí va el tema, porque además este proyecto de ley, César, entre otras cosas también promueve la permanente formación y capacitación de la dirigencia, que es algo que ayuda a mejorar el sistema político. Miren, algunos doctrinarios de la ciencia política dicen que el modelo de partido prefigura el tipo de ejercicio de autoridad que luego ejerces en tu municipio, en tu departamento, en tu país. Si tienes prácticas democráticas internas, se entiende que también vas a tener comportamientos democráticos en la administración de tus espacios de gobierno, sean nacionales o subnacionales. En ese entendido, yo creo que hay que avanzar en este proyecto de ley. Asimismo, protege a las mujeres del acoso político, de la violencia que actualmente en muchos casos se dan, es decir, institucionaliza a todas las expresiones políticas en materia de organizaciones. Yo decía, vuelvo a reiterar, la tendencia en el mundo, en todos los países, es tener elecciones primarias. Entonces, creo que hay que avanzar en ese camino. Y bueno, nosotros también, escuchando muchas sugerencias, debatiendo el tema, hemos armado un esquema de plazos que hace viable las primarias para este proceso electoral del 2019. Mire, por ejemplo, para el lanzamiento de la convocatoria, contando desde la elección primaria, tenemos 90 días, o mejor dicho, 100 días. Para la presentación de libros de registro de militantes tenemos 95 días. Para la actualización del padrón de militantes, de igual manera, 95 días. Para el registro de alianzas, 75 días. Para la obtención de personalidades jurídicas de aquellas fuerzas políticas que están en trámite de obtener el registro en el Tribunal Electoral, tenemos 65 días. Para la inscripción de los binomios tenemos 60 días. Para que los binomios los publique el órgano electoral y la militancia sepa por quiénes va a votar, tenemos 50 días, de tal manera que en enero del próximo año se llevaría adelante las elecciones primarias. Bien, senador, gracias por esta información que usted nos ha brindado esta noche acá en Que No Me Pierda. Ha sido muy importante para la opinión pública, que como siempre saca sus conclusiones. Presidente de la Cámara de Senadores, senador Milton Barón, muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias como a usted. Y si me permite, sí, lo ultimito. Mire, yo me puse a leer este libro, titula Presidencia Sitiada, que es de la autoría de Carlos Mesa. Él, por ejemplo, acá, en este libro, explica cómo se definió su candidatura para que acompañe a Gonzalo Sánchez de Lozada. Y él dice que fue en virtud a una consultora estadounidense. Es decir, en el pasado decidían consultoras externas, la embajada americana, el dedo de los dueños de los partidos, los que ponían más plata. Precisamente eso queremos cambiar
para que sea la democracia interna la que elija candidatos y a partir de ello en elecciones generales o subnacionales sea el pueblo el que democráticamente decida con su voto en relación a los gobernantes. Le agradezco mucho, César. Gracias, muy senador. buenas noches, hasta otra oportunidad. Gracias, senador Milton Amarón. Bueno, estuvo con nosotros el presidente de la Cámara de Senadores, Naira, compartiendo detalles de lo que es este proyecto de ley de organizaciones y partidos políticos. Que pretende fortalecer la democracia, decía en líneas generales. Importante también la entrevista que hemos tenido con el presidente de la Cámara de Senadores. Con ello nos vamos a la pausa y enseguida estamos de retorno. Es un compromiso tener más información aquí en Que No Me Pierda. Faltan 7 días para las galas en vivo. Lunes 3 de septiembre, desde las 20:55. Factor X.